Buenas, ¿cómo están? Soy Oscar Flores y bienvenidos a Viejo Gruñón. Este podcast es un proyecto personal, un tema que tenía muchas ganas de hacer. Es un proyecto que está diseñado para darle voz a todo lo que estoy viviendo. Estoy acercándome a los 50 años y quería llegar a este momento pudiendo platicar un poco de las cosas que estoy viendo en el cambio. Y una de las razones que me llevaron a hacer esto es cómo cada vez empiezo a sentirme un poco menos dentro de lo que está pasando en el mundo. Pero también me siento parte de lo que hoy es la historia. Entonces, me gustaría empezar platicándoles un poco más de lo que se trata mi generación, la generación X. Los que nacimos en la generación X, nacimos, algunos dicen que entre 1965 y 1980, pero esto es como los horóscopos. Siempre hay alguien que va a decir que fue antes o fue después, que caes o no caes, que tienes ascendente en chupacabras o alguna cosa así. Y bueno, al final del día yo estoy justo a la mitad de la generación X. Yo nací en 1973. Em, y la verdad es que es bien interesante que hoy lo que estamos viviendo de todos estos cambios en factores socioeconómicos, geopolíticos, en realidad también nos tocó a nosotros vivirlo. La diferencia es que para nosotros es la historia de lo que pasó hace 30 años. Nos tocó ver la caída del muro de Berlín, nos tocó ver la disolución de la Unión Soviética. Hay países que cuando yo estudiaba geografía ya no existen hoy, ¿no? Que cada vez que volteo a ver un mapa mundi es una cosa completamente diferente. Eh, los últimos años he ido viendo cómo las estrellas, las referencias, las celebridades, la gente que estaba acostumbrada a ver, ya no está, se está yendo, ¿no? Y esto me parece que es bien interesante para mí contárselos, porque mucho, creo, de lo que está pasando hoy tenemos que disfrutarlo y ojalá que así sea. A mí me tocó una etapa en la que teníamos que hacer las cosas nosotros solos y igual que ahora, simplemente que teníamos mucho menos herramientas disponibles para esto, ¿no? Hoy puedo sentarme aquí enfrente de una cámara con un micrófono, hacer un podcast, grabar un video, tener un logo. Antes, ¿qué hacíamos? En el mejor escenario, un cassette mezclado. ¿Y cómo hacíamos los cassettes mezclados? Pues nos sentábamos horas en el radio, con la grabadora, con el botón puesto, con la pausa, esperando a que empezara la canción que queríamos poner en ese cassette, solamente para que en los 15 últimos segundos el locutor hablara, abriera el hocico y nos cagara toda la intención de tener la canción completa. Por eso empezamos a mezclarlos, porque teníamos que recortar las canciones para meter otras sin que se oyera el locutor que estaba hablando y diciendo Radio 590 La Pantera. ¿Qué es Radio 590? AM, ¿qué es el AM? Hoy prácticamente no escuchamos el radio. Y esas son las cosas que a veces extraña uno y voltea a ver todos los cambios que están pasando. Soy una generación que además nos tocó la fortuna de vivir en la calle. Podíamos salir, terminábamos la tarea, comíamos, nos salíamos y literal tenían que salir nuestras mamás a sacarnos de las orejas de casas de nuestros amigos o meternos para cenar a las 8 de la noche y pudiéramos bañarnos. Y esto desafortunadamente hoy no lo vemos, ¿no? Y son cosas que verdaderamente se extrañan, ¿no? Tienes que estar volteando siempre para un lado y para el otro a ver qué es lo que está pasando con la seguridad. Y no solamente eso, no solamente vivíamos en la calle, sobrevivimos a la calle. Bajo los estándares actuales, ninguno de los de mi generación deberíamos de estar vivos. Andábamos en la bicicleta sin casco, sin rodilleras, no usábamos el cinturón de seguridad. Eh, en mi caso, en mi infancia cuando estaba en Los Mochis, en Sinaloa, eh, yo me subía en la parte de atrás de la caja de una camioneta y nos salíamos a la carretera rumbo al mar y no pasaba nada. Aquí estamos. Hoy me parece que hay medidas mucho más sensatas para cuidar a los niños que no teníamos nosotros, es decir, sobrevivimos a pesar de nuestros papás y de nuestras actividades. Y eso me parece que también nos dio una forma de ver las cosas diferente. Y eso es donde a veces no entiendo yo dónde estoy, hacia dónde me muevo. Veo cambios en la tecnología, cambios súper rápidos. Y no quiere decir que no nos haya tocado a nosotros tener tecnología. Al contrario, nos tocó ver cosas bien interesantes. La llegada de Betamax, la caída de Betamax,
Nos tocó ver la llegada de los VHS sustituyendo a Betamax. Nos tocó ver la llegada de los CDs a principios de los 90. Yo hoy tengo en casa de mis padres una maleta con 200 o 300 CDs que hace probablemente 15 o 20 años que no escucho porque ya no tengo un aparato para escucharlos, simplemente. Y además que hoy esos mismos 200, 300 discos los puedo traer en la bolsa del pantalón en una playlist de Spotify que me hace que pueda escuchar lo que yo quiera en el momento que quiera. Nos tocó vivir una época de cambios hacia el pop, nos tocó ver a Michael Jackson, nos tocó ver a Madonna, pudimos ver el nacimiento de MTV y su posterior caída para convertirse en un canal de reality shows. Nos tocó ver todas estas cosas como los microondas y demás que hoy ya damos por sentados, que cuando yo era chico, pues me tocó ver hasta la secundaria un microondas en mi casa. ¿Cómo que te tenías que parar para cambiarle el canal a la televisión? ¿Cómo que nada más había 4 o 5 canales en la televisión? Cablevisión era cablevisión porque llegaba por cable y porque además el control era un cable y tenía un control de botoncitos que teníamos que picar cada vez que queríamos cambiar un canal. Hoy tenemos exactamente 1400 canales donde no se ve nada. Igual que nos pasaba cuando teníamos 8 o 9 o 10 canales. Pero bueno, eso es parte del proceso de ir viendo cómo evolucionan las cosas. Em, Adicionalmente, creo que lo que me ha tocado ver es ya cómo la moda es cíclica, ¿no? Cuando yo estaba en la secundaria me tocó ver cómo llegaban los Converse y lo que para mí era una novedad, mis papás me decían, no, bueno, es que eso lo usábamos nosotros en 1950. Hoy, 30 años después, lo que estoy viendo es cómo los Converse están otra vez de vuelta y ya me tocó ver dos vueltas de la moda, ¿no? Y eso por momentos genera un shock, ¿no? Mi hijo de 20 años hace un par me dijo, oye, ¿por qué tú te vistes como adolescente? Bueno, a ver, espérame. Ustedes se visten como nosotros nos vestíamos hace 35 años, no al revés, ¿no? Este tipo de cosas son las que a mí me han hecho ver que tenemos que empezar a valorar muchas de las cosas que nos vienen por delante y de eso se va a tratar este podcast. Lo que quiero es empezar a traer temas desde la perspectiva de quien está dejando de entender su mundo y su entorno para adaptarse a lo que es la nueva realidad que estoy viviendo, ¿no? Todas estas cosas de las que estoy hablando no significa que los momentos pasados fueran mejores, simplemente eran diferentes. Son buenos para mí porque en mi cabeza son los que me vieron crecer. Sin embargo, también el paso de los años tiene su factura y nos la está pasando todos los días, ¿no? Los años no acarician y ya estoy llegando a ese momento en que uno puede estar sentado en un restaurante y de reojo ve como una viejecilla se acerca, lo saluda a uno y le dice, tú estuviste en la secundaria conmigo. Señora, yo no la conozco. ¿De qué está hablando si yo acabo de salir de la secundaria hace 2 o 3 años? Y ese es el tipo de cosas que estoy viendo como cada vez nos empezamos a hacer más viejos, nos empezamos a hacer menos móviles. Antes, lo que yo hacía de calentamiento es una rutina de alta intensidad para mí. Y si yo antes calentaba 15 minutos y podía ir al gimnasio 1 o 2 horas, hoy hago una rutina de 10, 15 minutos y me siento como si hubiera corrido el maratón de la Ciudad de México de manos. Así es como nos está educando la vida de que tenemos que empezar a cambiar y a aceptar nuestra realidad y nuestro entorno. En algún momento me gustaría hablar un poco del edaísmo y cómo lo estoy viviendo yo desde mi perspectiva de próximamente cincuentón, ¿no? Entender que las cosas cambian, que tenemos que evolucionar, porque los tiempos están evolucionando y así es como creo yo que tenemos que empezar a subirnos a este tipo de dinámicas. Por eso es que también decidí hacer este podcast, para poder conversar de todas esas cosas en las que yo ya no sé qué está pasando. Em, es bien interesante para mí encontrarme con actitudes que yo antes criticaba de mi padre o escucharme a mí mismo decir las frases que mi padre me decía. Yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad ya tenía una casa, yo a tu edad sentía que podía hacer muchas otras cosas con mi vida y decidí hacerlas.
Y yo la verdad es que hoy me siento como una persona de 18 años con 32 de experiencia. Ya me cuesta mucho más trabajo hacer las cosas. Sin embargo, creo yo que es un momento de cambio. Estamos llegando a una edad madura en cada vez mejores condiciones. Yo me acuerdo haber visto a mis padres a sus 50 años y decir, "Wow, ya son mayores, ya son prácticamente adultos mayores". Al menos eso era lo que yo pensaba en mi cabeza. Y hoy lo que veo es que en realidad no es tan así. Simplemente tenemos que adaptarnos, ¿no? Tenemos esa ventaja y las herramientas para hacer muchas otras cosas que antes no podíamos hacer. En fin, lo que quiero compartirles con este podcast, y lo van a ser los temas en los que quiero empezar a desarrollar, es justamente la visión de un hombre de 50 años que está buscando la forma de encontrar su camino en el mundo, ¿no? Hoy soy un emprendedor tardío. Empecé a los 46 años con mi emprendimiento y sin embargo me he dado la oportunidad o he tenido la oportunidad de descubrir muchas otras cosas de lo que viene hacia adelante. Entre ellas, esta posibilidad de comunicar lo que pienso, lo que siento y lo que soy por medio de un podcast. Les agradezco mucho y espero que me acompañen en los siguientes episodios para poder continuar compartiendo algunas de las vivencias desde la perspectiva de un hombre de 50 años. Muchas gracias.